¿Vieron ayer cómo Stegner casi se ahoga de la impresión en el programa de Lance? Faltan muchos clips que esta mañana no se prepararon. Y sobre todo eso me pregunto, ¿qué fue eso de ayer? Propaganda electoral al estilo de Saskia Esken que logró que los azules se duplicaran de inmediato. Eso lo vamos a ver esta mañana y escríbame abajo si lo vieron ayer o si dicen ARD y CTF, ya no me los aguanto para nada. Eso no es por burla, satisfacción ni nada por el estilo, porque uno no desea eso de ninguna manera. Pero si no tienen cuidado, en otoño, en Sajonia-Anhalt, ni siquiera van a pasar el umbral del 5%. ¿Eso no los lleva a preguntarse? A veces hay que detenerse y decir, espera un momento. La gente no nos cree y esto no funciona. Vamos por el camino equivocado. ¿En qué estamos fallando? Creo que a veces dejamos estos temas en manos de los populistas. Creo que el lenguaje que usamos muchas veces es uno que los ciudadanos no entienden. Creo que nosotros... ¿En serio nos acaba de decir que somos demasiado tontos para entender ese lenguaje? Bueno, no sé si tú te incluyes ahí, pero probablemente yo sí soy demasiado tonto para entender lo que dice el SPD, pero para lo que no soy demasiado tonto es para... ¿Recuerdan la época de Ludwig Erhard? Yo no, aún no había nacido. En ese entonces también existía eso. En ese tiempo, el SPD propuso repartir vales para ropa de marcas, de estilo, y también vales de alimentos como la canasta alemana actual. Sí, y Ludwig Erhard se enfureció y dijo, a este partido hay que ponerlo en la picota, por eso las cosas eran algo diferentes a como son hoy. Y eso sería una barbaridad. Por eso en ese tiempo la economía explotó. Claro que hubo otros factores que no quiero discutir aquí. Pero entonces pasemos directamente al siguiente. Si la política espera a los fallos y luego empieza a pensar, creo que ya es demasiado tarde. Tenemos que prepararnos para lo que viene y lo que se puede prever. ¿Usted tiene en mente las elecciones estatales? Es previsible que el Tribunal Constitucional Federal diga, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen ahora? Piensa en las elecciones estatales. En la campaña del Bundestag promovimos lo que queríamos hacer y eso es lo que estamos implementando y somos... No espere al fallo del Tribunal Constitucional Federal. El señor Lanz preguntaría, ¿por qué la política solo reflexiona cuando Karlsruhe escribe algo en un libro de familia? Otras personas dirían eso, pero no es así. Nosotros también pensamos antes y hacemos conceptos. Cita de Ekel Eyfried. Probablemente lo vieron en Año Nuevo. Los socialdemócratas no son fundamentalmente tontos, solo tienen problemas para pensar, así lo cito fielmente. Sí, hasta Lanz se rió. Eso es propaganda electoral barata, y creo que todos en Alemania lo saben. Y estoy 100% seguro de que todos ustedes allá afuera lo ven de la misma manera. Aquí realmente solo se trata de propaganda electoral barata, ¿no es así? Y hasta los espectadores de Tagesschau y los de ZDF, por cierto, ahora lo ven igual, al igual que Olaf Scholz y Saskia Esken. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que la verdad tengo que decir va a poner a Stegner en serios aprietos. Pronto les mostraré algunos clips donde realmente tuvo que aguantarse y apretar los dientes para no perder el control. Así que veo con cierta preocupación a la socialdemocracia y temo que han perdido a las mentes estratégicas. Eso es duro. ¿Un juicio duro? Eso es fácil de decir. No solo es un juicio duro, sino que en mi opinión también es un juicio realmente equivocado. Porque el punto es que hablar de justicia de esa manera es algo que uno debe poder permitirse. ¿Se fijaron en sus manos? Eso también cuesta. Vivimos tiempos difíciles y necesitamos dinero para armamento. El año pasado solo quería mencionarlo. Este presupuesto falló por 3.000 millones. Y esta vez, ni siquiera con 1 billón logran lo que realmente necesitamos para aliviar los presupuestos. También aquí quiero volver a mencionar a Ludwig Erhard. Por supuesto, él no fue, o más bien hoy en día solo se le ve como el artífice del milagro económico. Pero en ese entonces había muchas personas inteligentes que, por cierto, eran conservadoras de derecha en ese tiempo y, digamos, tomaron medidas de austeridad muy estrictas. Pero también informaron a los ciudadanos sobre lo que les esperaba. Debo decirlo, los ciudadanos de entonces no se quejaban tanto, todos lo recordamos, realmente actuaron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se les dijo la verdad. Si uno mira alrededor del mundo,
no estamos tan mal después de todo, porque aquí nos quejamos en parte a un nivel extraordinariamente alto. A la mayoría de la gente en Alemania todavía le va relativamente bien si lo comparo. Cuando viajo al extranjero, la mayoría me dice, nos gustaría tener sus problemas, pero no sus quejas, señor Stegner. Eso es una tontería. No, no es una tontería, señor Lanz, no es una tontería. Mis abuelos también habrían dicho, nos habría gustado tener sus problemas, pero eso es una tontería. Ahora podemos irnos muy atrás y decir, en aquella época en la cueva tampoco era agradable. Nos dice el partido que defiende la justicia social que nos ha contado toda la vida. Debes trabajar, construir una casa y serás feliz al jubilarte. Ahora solo dicen sí los otros, Putin, Trump, Irán, el Islam tienen la culpa. No, él definitivamente no tiene la culpa. Él siempre está por encima de todas las cosas. Los cristianos tienen la culpa. El Papa ahora tiene la culpa, porque él fue quien pidió que ya no haya más muros de contención. Por cierto, en un momento más haré una declaración sobre eso. De hecho, leí un informe de Hoke que me estremeció hasta lo más profundo. ¿Acaso quiere renunciar ahora? Hablaré más de eso luego. Tenemos una ley de impuestos sobre las ventas muy complicada, eso es injusto y queremos cambiarlo, luego hablaremos de eso con la Unión. Así que, en ese sentido, no entiendo de dónde viene tanta conmoción. Simplemente tenemos que hacerlo. Vaya cara de póker, señora Mosbauer. ¿Puede intentarlo también? Hasta Lanz se rió. Mittelberg lo explica otra vez, pero solo quiero mostrarles la escena antes de que explote. Sí, pero lo que tengo que decirles es que de dónde viene todo este teatro es muy sencillo. La clase media sigue deteriorándose y sobre todo eso. Haz las cuentas tú mismo, pagas impuestos por herencia o por tributación de salida, tú eliges. Y si eres una empresa y tienes muchos socios europeos, piensa cuál podría ser la decisión más inteligente. Como Mercedes, por ejemplo. Oye, sigamos fabricando los autos en Hungría, porque simplemente nos conviene mucho más. Sí, o también otras empresas que se van en masa o incluso se declaran en quiebra, si esto también llega a suceder. Sí, porque el SPD no distingue entre dinero ligado al capital o el impuesto a la herencia privada, les da igual. El dinero ligado al capital se va. Eso significa mucha menos innovación, mucho menos dinero que los autónomos tienen que invertir en sus propias empresas. Hombre, eso es economía planificada y la canasta alemana, además, hombre, mejor repartan de una vez vales de alimentos. Vamos a empezar el año con propuestas conjuntas, así que aquí demostraríamos unidad y claridad también hacia afuera. Eso seguramente sería más barato y también tendremos que hablar sobre el tema de los impuestos, pero por supuesto tenemos que lograrlo. En general, oye, poner en marcha un programa que vuelva a mostrar oportunidades de crecimiento para este país. Creo que esa expresión de Stegner creo que la voy a enmarcar. ¿La vieron? Esa expresión dice más que 1000 palabras porque él sabe que eso no se puede hacer con la Unión. ¿Por qué no se puede hacer con la Unión? Es lo único. Si lo implementaran así, teóricamente hablando, sí, probablemente Wüst y Günther todavía lo aceptarían por poco. Sí, ellos están un poco inclinados así, pero el resto de la CDU no, y entonces se rebelan. ¿Por qué? Porque eso afectaría a su propia gente. ¿Quién está en la CDU? Esos empresarios, los grandes con altos ingresos, han sido protegidos por la CDU durante años. Stegner lo sabía. Y por eso lo incluyeron en Año Nuevo como propaganda electoral barata, algo que ahora todos saben. Y después de ese rechazo de Mittelberg, por cierto, una vez hablé con él, fue aquí en Osnabrück. No sé si lo conocen, él tiene una panadería muy grande. No usted personalmente, pero colegas de su fracción sentados aquí en esta silla lo prometieron decenas de veces antes de las elecciones. No habrá aumentos de impuestos, dicen ahora, y esa es aparentemente la forma de compromiso. No habrá aumentos de impuestos, ninguno. Así es, lo prometí. Ahora llegamos a la declaración donde tuve que tragar saliva. Primero, él no profundizó más y solo hizo una larga pausa de silencio. Eso lo dice todo. Que debió decirlo la semana pasada o antepasada, entre Navidad y Año Nuevo.
en una declaración cuando estoy en medio que precisamente eso. Ahora agárrense que la AfD podría pasar de la oposición a ser partido de gobierno, precisamente después de las victorias electorales en Sajonia-Anhalt o Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Entonces él prácticamente renunciaría como chivo expiatorio y autor y se retiraría, o más bien le dejaría el campo a Wibke. De modo que ahora, con las declaraciones más recientes del Papa, en realidad la CDU ya no tiene otra opción más que acercarse a la AfD. Dijo que se llevaría a una pareja y volvió a citar algunos pasajes de su libro. Fue entonces cuando lo volví a pensar y leí esas escenas. Ahí dejó muy claro en su libro, yo siempre fui solo el que quería preparar el camino. Si realmente llega ese momento, él está dispuesto a dejarle el campo a otros, y como mínimo aquí Bush tendría un enorme problema. Declaración de Höcke, se retira y lleva a algunos de la AfD que desaparecen en la invisibilidad. Y entonces la narrativa del muro de contención se derrumba, y como mínimo en ese momento, Wust también se ve obligado a dar al menos un paso adelante. Así que sigue siendo emocionante en el desastre político.